Durante febrero del año 2013, la policía de Los Ángeles se encontraba investigando la desaparición de una turista canadiense llamada Elisa Lam. Durante varios días no existió ninguna pista clara sobre lo que había ocurrido. Sin embargo, el 14 de febrero, las autoridades publicaron un video de seguridad grabado dentro de un ascensor del Hotel Cecil. Esperaban que alguien pudiera reconocerla o aportar información sobre su paradero. Lo que ocurrió después fue algo completamente inesperado. Millones de personas comenzaron a analizar el video cuadro por cuadro. Algunos aseguraban que Elisa estaba huyendo de alguien, otros pensaban que estaba hablando con una persona que no aparecía en la grabación, y algunos incluso llegaron a creer que se trataba de un caso paranormal. A los pocos días, cuando finalmente encontraron a Elisa, el misterio se volvió todavía más extraño. Han pasado 10 años y este sigue siendo uno de los casos más debatidos de internet. Esta es la historia de Elisa Lam. El 14 de febrero de 2013, el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó un video de seguridad que rápidamente comenzó a circular por internet. Esta grabación provenía de una cámara instalada dentro de uno de los ascensores del Hotel Cecil, un hotel ubicado en el centro de Los Ángeles. En el video aparecía una joven canadiense de 21 años llamada Elisa Lam, quien para ese momento llevaba varios días desaparecida. La intención de la policía era sencilla: esperaban que alguien pudiera aportar información sobre sus últimos movimientos o algún tipo de información que pudiera ayudar a dar con el paradero de la mujer. Sin embargo, apenas el video fue publicado, miles de personas comenzaron a notar comportamientos que consideraban extraños. En estas imágenes se pudo observar cómo Elisa ingresa al ascensor, pero es raro porque ella de momento actúa bastante raro. Empieza a presionar varios botones seguidos, luego se acerca a la puerta y mira repetidamente hacia el pasillo. Durante varios segundos entra y sale del ascensor en diferentes ocasiones. En un momento parece esconderse junto a una de las paredes y después vuelve y se asoma. Es como si se intentara esconder de alguien. Elisa mira nuevamente hacia afuera. Realiza una serie de movimientos con sus manos que muchas personas encontraron difíciles de interpretar. Mientras todo esto ocurre, las puertas del ascensor permanecen abiertas durante un tiempo inusualmente largo. Ese detalle generó aún más preguntas. A medida que el video se difundía, internet comenzó a hacer lo que mejor sabe hacer. La gente comenzó a crear teorías. Algunas personas pensaban que Elisa estaba huyendo de alguien, otras creían que estaba hablando con una persona que permanecía fuera del alcance de la cámara, y algunos usuarios incluso llegaron a afirmar que se trataba de un fenómeno paranormal. Este video se volvió bastante viral. En poco tiempo millones de personas empezaron a analizar el video cuadro por cuadro buscando respuestas, pero aquí había un problema: nadie sabía qué había ocurrido después de esa grabación. Esa fue la última vez que Elisa fue vista. Por otro lado, mientras internet intentaba resolver el misterio, Elisa Lam seguía desaparecida. La cosa era que nadie imaginaba que la respuesta terminaría apareciendo en uno de los lugares más inesperados del hotel. Hasta este punto sabemos que Elisa Lam aparecía en un video extraño grabado dentro de un ascensor en el Hotel Cecil, en Los Ángeles. Esta grabación, en donde se comportaba bastante extraño, fue publicada por la policía después de que la joven desapareciera sin dejar rastro. Pero para entender cómo llegamos hasta ese momento, primero debemos responder una pregunta: ¿quién era Elisa Lam? Elisa Lam nació el 30 de abril de 1991 en Vancouver, Canadá. Era hija de inmigrantes originarios de Hong Kong y creció junto a sus padres y su hermana dentro de un entorno familiar estable. Según las personas que la conocían, Elisa era una joven inteligente, amable y con una gran pasión por la escritura. En sus tiempos libres, Elisa disfrutaba leer, le apasionaba viajar y también compartir sus pensamientos en internet. De hecho, durante muchos años mantuvo un blog personal donde hablaba de sus experiencias, sus emociones y algunos de los desafíos que enfrentaba en su vida cotidiana. Mientras estudiaba en la Universidad de British Columbia, Elisa comenzó a documentar gran parte de sus pensamientos en línea. Gracias a esas publicaciones hoy conocemos detalles que en su momento solo compartía con sus amigos más cercanos. Uno de los aspectos más importantes de su vida era que había sido diagnosticada con trastorno bipolar, una condición de salud mental que provoca cambios importantes en el estado de ánimo. Una persona puede pasar por periodos de depresión profunda y posteriormente experimentar episodios de energía elevada, impulsividad o alteraciones en la percepción de la realidad. Muchas personas que viven con esta condición llevan una vida completamente normal desde que lleven un tratamiento médico adecuado. Sin embargo, cuando el tratamiento se interrumpe o no se sigue correctamente, pueden aparecer complicaciones importantes. Según los registros que posteriormente revisarían los investigadores, Elisa había enfrentado dificultades relacionadas con esta condición durante varios años. A pesar de ello, estaba emocionada por un proyecto personal que llevaba tiempo planeando. Elisa iría sola a los Estados Unidos con el fin de despejar la mente de la universidad, algo que le ayudaría a desconectarse de la monotonía y tratar su enfermedad. Así que su plan era conocer varios sitios turísticos de California. A comienzos del 2013 inició un recorrido por diferentes ciudades, entre ellas estuvo en el zoológico de San Diego. Durante el viaje mantenía contacto frecuente con
sus padres, les llamaba constantemente y les contaba cómo avanzaba su aventura. Todo parecía marchar con normalidad. Para el 26 de enero de 2013, Elisa llegó a Los Ángeles y se hospedó en un lugar llamado Hotel Cecil, un hotel que ya tenía una historia bastante peculiar. Más adelante les traeré al canal un video para que revisemos la historia del hotel, que es bien interesante. Sería precisamente allí donde ocurrirían los últimos hechos conocidos de Elisa. Lo más extraño es que durante los primeros días nada parecía indicar que algo estuviera mal, todo iba normal, pero muy pronto sus padres dejarían de recibir noticias. Aquí hago una breve pausa para invitarte a suscribirte a este canal si es que disfrutas este tipo de contenido. Recuerda que todos los domingos subo nuevos videos y que en la descripción está el link a mi Spotify. La grabación del ascensor terminaría convirtiéndose en una de las piezas de evidencia más analizadas de internet, pero cuando ese video fue captado por las cámaras de seguridad, nadie sabía que Elisa Lam estaba desaparecida. Para ese momento, ella simplemente era una huésped más del Hotel Cecil. Elisa llegó a Los Ángeles a finales de enero de 2013, como parte del viaje que estaba realizando por la costa oeste de Estados Unidos. Durante las primeras semanas de su recorrido, había visitado diferentes ciudades y mantenía contacto frecuente con su familia en Canadá. Sus padres recibían llamadas constantes, ella les contaba dónde estaba, qué lugares había visitado y cómo avanzaba su aventura. Era una rutina que se había mantenido prácticamente desde el inicio del viaje, así que cuando las llamadas dejaron de llegar, la preocupación comenzó casi que de inmediato. Según los registros de la investigación, la última vez que Elisa fue vista por otras personas fue el 31 de enero de 2013. Ese mismo día, varios empleados y huéspedes del Hotel Cecil habían hablado con ella. Nada parecía fuera de lo normal. Sin embargo, Elisa tenía programado hacer checkout del hotel la mañana del 31 de enero, pero ella nunca se presentó y sus pertenencias seguían allí. Nadie sabía dónde estaba. Al notar que habían pasado varios días sin recibir noticias, sus padres contactaron a las autoridades de Los Ángeles y reportaron su desaparición. A partir de ese momento comenzó una búsqueda formal. La policía revisó cámaras de seguridad, entrevistó a algunos empleados y analizó registros del hotel. También recorrieron distintas áreas del edificio buscando alguna pista que permitiera reconstruir los últimos movimientos de la joven canadiense. Incluso utilizaron perros de búsqueda dentro de algunas de las zonas del hotel, pero los resultados fueron prácticamente nulos. Era como si Elisa hubiera desaparecido sin dejar rastro. Mientras tanto, el tiempo seguía avanzando. Cada día que pasaba reducía las probabilidades de encontrar respuestas y, aunque los investigadores todavía no lo sabían, la clave para resolver el caso había permanecido dentro del hotel desde el principio. El problema era que nadie estaba buscando en el lugar correcto. Mientras los investigadores intentaban reconstruir los últimos movimientos de Elisa Lam, resulta que algo extraño comenzó a ocurrir dentro del Hotel Cecil. Varios huéspedes empezaron a presentar quejas relacionadas con el agua de sus habitaciones. Algunas personas afirmaban que la presión del agua era muy baja y otras decían que el agua tenía un color extraño. Incluso algunos huéspedes mencionaron que tenía un sabor y un olor inusual. En un principio estas quejas parecían ser simples problemas de mantenimiento. El tema es que conforme aumentaban las quejas, los empleados del hotel decidieron inspeccionar el sistema de almacenamiento de agua ubicado en la azotea del edificio. Fue entonces cuando realizaron un descubrimiento que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Los empleados de mantenimiento subieron a la terraza en donde habían 4 tanques de agua. Abrieron uno por uno a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Todo iba normal hasta que llegaron al último tanque. Al revisar este cuarto tanque, encontraron el cuerpo en estado de descomposición de Elisa Lam. La joven canadiense llevaba varios días allí. Esta escena fue bastante aterradora. Claramente el agua que todos los huéspedes estaban consumiendo y la que usaban para bañarse estaba contaminada con los restos de Elisa. Su cuerpo llevaba 19 días dentro de este tanque. Esta noticia causó gran conmoción, no solo porque finalmente habían encontrado a la persona desaparecida que estaba siendo buscada por toda la ciudad, sino porque comenzaron a surgir nuevas preguntas. ¿Cómo había llegado hasta la azotea? ¿Cómo había terminado dentro del tanque? ¿Había subido sola? ¿Alguien la había llevado hasta allí? Los investigadores regresaron al hotel para revisar nuevamente cada detalle. La escena generaba más interrogantes que respuestas. Según las primeras versiones difundidas por distintos medios, el acceso a la azotea no era completamente libre para los huéspedes. Además, muchas personas comenzaron a preguntarse cómo Elisa habría podido llegar hasta el interior de uno de los tanques. Es que era imposible porque ella era una persona con una contextura delgada y estos tanques normalmente los tienen que abrir más de una persona. Tal y como pasó cuando se difundió el video del ascensor donde ella actuaba raro, internet hizo lo suyo de nuevo. Al conocerse que Elisa había sido encontrada, miles de usuarios empezaron a relacionar ambas cosas. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunas personas pensaban que se trataba de un homicidio, otras decían que alguien había ayudado a ocultar el cuerpo, y también aparecieron explicaciones mucho más extrañas. Es que habían comentarios incluso de que algo paranormal había ocurrido. Como les mencioné, este hotel tiene una historia bastante densa. Allí se hospedaron personas como Richard Ramírez, el asesino nocturno quien mató a 14 personas en Los Ángeles, o también Jack Unterberger, quien mató al menos a 12 mujeres. Así que internet tenía sus teorías. Pero antes de sacar conclusiones
conclusiones, los investigadores necesitaban algo fundamental: determinar exactamente qué había ocurrido durante las últimas horas de vida de Lisa Lam, y para eso sería necesaria una autopsia cuyos resultados alimentarían todavía más el debate. Para muchas personas, el hallazgo de Lisa Lam dentro del tanque de agua parecía resolver el misterio, y en realidad ocurrió todo lo contrario. Las preguntas se multiplicaron. Algunas de ellas siguen siendo debatidas más de una década después. Tras recuperar el cuerpo, los investigadores realizaron la autopsia correspondiente para determinar qué había ocurrido. Según el informe forense, la causa de muerte fue catalogada como ahogamiento accidental. Además, no se encontraron evidencias concluyentes que indicaran la participación directa de otra persona. No había señales claras de agresión física reciente. Tampoco existían indicios que permitieran afirmar que alguien le había obligado a entrar al tanque. Sin embargo, eso no fue suficiente para convencer a todo el mundo. A medida que los detalles del caso se hicieron públicos, comenzaron a surgir numerosas teorías. Una de las más populares sostenía que Lisa había sido víctima de un homicidio. Quienes apoyaban esta hipótesis señalaban principalmente las circunstancias en las que fue encontrada. Argumentaban que era difícil imaginar cómo una persona podría terminar dentro de un tanque de agua ubicado en la azotea de un hotel. Otras centraban su atención en el famoso video del ascensor. Decían que su comportamiento sugería que estaba interactuando con alguien que no aparecía en las cámaras, alguien que permanecía fuera de cuadro. También existía otra teoría. Durante la investigación se conoció que Lisa había sido diagnosticada con trastorno bipolar y que anteriormente había enfrentado episodios relacionados con esta condición. Según los documentos revisados posteriormente, existían indicios de que durante aquellos días podría no haber estado siguiendo completamente el tratamiento que tenía prescrito. Los especialistas señalaron que en determinadas circunstancias una alteración severa asociada a esta condición puede afectar la percepción, el juicio y la toma de decisiones. Esto llevó a algunos investigadores a considerar la posibilidad de que Lisa hubiera llegado por sus propios medios hasta la azotea del hotel y que posteriormente hubiera ingresado al tanque sin comprender completamente el peligro que corría. Claramente Internet no estaba dispuesto a aceptar una explicación tan sencilla, y menos después de haber visto un video tan raro. Con el paso de los años aparecieron teorías de todo tipo, algunas razonables, otras extremadamente extrañas, y aunque muchas fueron descartadas, una pregunta seguía generando discusión. Si la investigación concluyó que se trató de un accidente, ¿por qué tantas personas continúan creyendo que existe algo más detrás de este caso? Más de una década después, el caso de Lisa Lam continúa generando debate. Aunque la investigación oficial llegó a una conclusión, muchas personas siguen convencidas de que todavía existen preguntas sin responder. Tras analizar la evidencia disponible, revisar las grabaciones de seguridad, entrevistar a los empleados del hotel y estudiar los resultados de la autopsia, las autoridades concluyeron que no existían pruebas suficientes para afirmar que otra persona hubiera participado en la muerte de Lisa. La causa oficial fue catalogada como un ahogamiento accidental. Además, los investigadores consideraron que los problemas de salud mental que Lisa había enfrentado durante años pudieron haber desempeñado un papel importante en los acontecimientos ocurridos. Con el paso del tiempo también comenzaron a aclararse varios de los aspectos que habían alimentado las teorías más populares. Por ejemplo, algunos usuarios aseguraban que era prácticamente imposible acceder a la azotea del hotel, pero durante la investigación se determinó que existían diferentes formas de llegar a esa zona del edificio. También surgieron explicaciones para algunos de los comportamientos observados en el famoso video del ascensor. Especialistas en salud mental señalaron que ciertos episodios asociados al trastorno bipolar pueden provocar conductas inusuales, desorientación, paranoia o alteraciones en la percepción de la realidad. Aún así, para muchas personas estas explicaciones nunca fueron suficientes. El video del ascensor siguió circulando por internet y las teorías continuaron apareciendo. El caso terminó convirtiéndose en uno de los misterios más analizados de la era digital. Lo curioso es que mientras millones de personas debatían sobre teorías, conspiraciones y posibles explicaciones, a veces se olvidaba algo importante. Detrás de toda esta historia existe una persona real, una joven de apenas 21 años que estaba recorriendo el mundo, tomando fotografías, escribiendo sobre sus sueños y viviendo una aventura que jamás imaginó que terminaría de esta manera. Quizá por eso el caso de Lisa Lam sigue siendo tan difícil de olvidar, porque incluso después de conocer la conclusión oficial, todavía deja esa sensación extraña de preguntas sin resolver. Después de revisar toda la historia, ¿crees que la investigación logró explicar completamente lo ocurrido? ¿O consideras que todavía existen elementos que generan dudas? Te agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final del video. Recuerda que estoy publicando una nueva historia todos los domingos, así que si disfrutas este tipo de contenido me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal. Soy Juanfe y te veo en la próxima historia.